Noches, Dios les bendiga a todos. Un gusto poder saludarlos, poder estar a través de estos medios para poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando los días viernes la segunda carta de Pedro. Estamos ya en el capítulo número 2 y estaremos dando continuación a los versículos donde nos quedamos la semana pasada. Pues Pedro hablando acerca de los falsos maestros. Vemos todo lo que habla acerca de ellos, la manera en que debemos de cuidarnos y cómo debemos nosotros estar atentos también a la falsa enseñanza, a la falsa doctrina. Algo que hace mucho énfasis Pedro es que debemos de tener cuidado y muestra 3 ejemplos, cómo Dios es severo, cómo Dios no permite no tolera esa falsa enseñanza, no está de acuerdo, aunque parezca que son obreros del Señor, que son ministros de la palabra, pues el Señor reprueba todas esas obras y Pedro aquí nos está dando algunos ejemplos. También les mencionaba la semana pasada que este capítulo 2 está muy relacionado con lo que es la carta que escribe Judas, hablando acerca de los falsos maestros. Entonces estaremos relacionando algunos versículos que es parte de lo que escribe Judas. Decía por ahí un hermano, cuando demos Judas, pues ya vamos a ir bien adelantados porque ya hemos visto casi la mitad de la carta. Entonces, pues bueno, nos va a ayudar bastante para tener la referencia, ¿verdad? Estamos viendo, hermanos, vamos a continuar en el verso número 6. Lo que está escribiendo Pedro, hermanos, en este versículo número 6, hemos venido teniendo el estudio de lo que es verso por verso, y dice de la siguiente manera: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pues bueno, aquí Pedro está siendo bastante claro. Ya los ejemplos anteriores, pues nos ha hablado acerca de Noé, nos habló cómo destruyó, ¿verdad? A través de un diluvio, toda aquella generación, porque pues prácticamente quedaron solamente Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, como seres humanos vivientes sobre toda la faz de la tierra. Y pues bueno, ahí es un nuevo comienzo para ahora sí, para que vivamos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Recuerden que Noé en su tiempo se consideró como pregonero de justicia. Noé predicaba, Noé anunciaba la salvación que había en Dios y la gente no le creía, la gente se burlaba de él, de su familia, de su trabajo. Y pues ahora pone Pedro aquí, hermanos, el ejemplo de Sodoma y de Gomorra. Estas ciudades en las cuales abundaba la malicia, abundaba el pecado, abundaba la perversión. Y pues aquí Pedro no nos está dando más información. Aquí nosotros pues sabemos, ¿verdad?, lo que nos enseña la Escritura ya en Génesis, cómo describe cómo era la maldad en estas ciudades, aunque Pedro no está entrando en más detalles. Solamente dice, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué hizo? Las redujo a ceniza. Fuego de Jehová cayó del cielo, consumió y quemó todo lo que había en las ciudades. ¿Qué fue eso? Fue ira de parte de Dios, fue enojo de parte de Dios. Y eso fue un ejemplo. Dice, poniéndolas como ejemplo para la gente que no se sujete a la palabra de Dios, para la gente que pervierta la palabra de Dios, porque aquí estamos hablando de falsos maestros. Fíjense cómo Judas, les dije que está muy relacionado, el verso número 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, aquí Judas nos da un poco de más información, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo.
sufriendo el castigo del fuego eterno. No fue solamente el castigo en ese momento que fueron destruidas sus vidas, destruida la ciudad, sino que el castigo fue más allá todavía. El castigo fue hasta el fuego eterno. El castigo fue certero. No hay lugar a duda. Y vuelvo a usar la misma palabra aquí, Judas. Todo esto fueron puestas como ejemplo. ¿Cuáles fueron el pecado? ¿Cuál fue la perversidad o la maldad que hubo en ellos? Dice, fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Ahí ya nos está dando un poco más de información, aunque está tratando exactamente el mismo tema Judas de lo que está hablando Pedro. Y nos vuelvo a poner el mismo ejemplo. Sodoma y Gomorra. Ya con ese es el tercer ejemplo que Pedro nos da. Primero habló de los ángeles que pecaron. No, en ningún momento habló de Satanás. Habló de los ángeles que pecaron. No guardaron su dignidad. Ya nos habló también de los moradores del mundo antiguo, que fue en la época de Noé. Cuando Noé les pregonaba la justicia de Dios, cuando Noé les anunciaba el camino de Dios, cuando Noé les decía que a través de Dios hay salvación, no solo físicamente, sino eternamente, hablando espiritualmente, una salvación eterna. Ellos quisieron vivir impíamente, quisieron vivir perdidamente, quisieron vivir alejados de la voluntad de Dios y no se puede, no hay manera. Podemos decir, bueno, vivo como yo quiero, hago lo que yo quiero, y pues la gente puede decir, mira qué bien se la pasa, se divierte, tiene sus cosas, es feliz, pero una vez que muere la persona, hay castigo eterno. Entonces eso nos hace a nosotros, hermanos, pensar en el día que viene después de nuestra muerte. Y es por eso que con estas palabras, con estos ejemplos, Pedro anima a los hermanos, porque recuerden que son hermanos que están sufriendo persecución, que les están inventando cosas, los están difamando, los están acusando injustamente, están siendo perseguidos por autoridades, están siendo entregados a los teatros romanos, a los coliseos, y son hermanos que están sufriendo. Y aparte de eso, tienen que ser sanos en la fe. Aparte de eso, tienen que lidiar con falsa enseñanza y ellos no van a tolerar eso. Entonces, hermanos, fue muy difícil el cristianismo del primer siglo. Hoy nosotros tenemos herramientas, hermanos, que nos ayudan a darnos cuenta que lo que se está enseñando, que lo que se está hablando de la palabra de nuestro Dios es correcto. Una mejor comprensión, un mejor entendimiento, medios, herramientas. Hermanos, hoy nosotros debemos de, como dijo Pedro, estar seguros de que tenemos la palabra profética más segura y que hacemos bien en estar atentos a esa palabra como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Ese es nuestro deber, hermanos, estar atentos a la palabra de Dios. Que llene nuestra alma, que llene nuestro ser, que nos fortalezca y nos anime siempre a hacer el bien. No estoy diciendo que sea fácil. Vamos a encontrar muchos obstáculos, hermanos, para hacer el bien. Vamos a encontrar muchos tropiezos. Vamos a encontrar muchas dificultades y adversidades y pareciera que todo está en contra para que hagamos el bien. Pero por eso estamos analizando la vida de los primeros cristianos. Y aún así Pedro les dice, ánimo, hermanos, podemos llegar a recibir la corona. Tanto Pedro como Judas mencionaron a las ciudades para ilustrar la certeza del juicio de Dios. Hermanos, y si no tuvo piedad de ellos, de los ángeles, no tuvo piedad de las ciudades antiguas, no tuvo piedad de Sodoma y de Gomorra, ciudades enteras. Dios, hermanos, va a seguir siendo Dios, con toda su gloria y todo su poder. A quienes nos conviene estar cerca de Él.
quiénes somos los que necesitamos de Dios. Entonces, en esa parte, hermanos, hay que enfocar nuestra vida cristiana. Porque aquí el ejemplo ya está puesto. La advertencia ya está dada. Y ejemplos tenemos muchos. Entonces, hermanos, ¿qué nos queda? Viene el ejemplo bueno. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y aquí, hermanos, nos queda mucho que decir acerca de Lot, porque si les hablamos acerca de la vida de Lot y todo lo que sabemos acerca de Lot, pues a veces pudiéramos pensar que no es un gran ejemplo de justicia. ¿Se acuerdan cuando su tío le dijo, ¿para dónde quieres irte? Si tú vas al norte, yo voy al sur. Tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Tú dime para dónde quieres ir. Tú elige. ¿Y qué parte fue la que eligió? Eligió lo mejor. Los llanos, aquellos lugares donde él podía llevar a su ganado para poder pastorearlo. Y podemos llegar a pensar, ¿eso fue justo? Pero sin embargo, hermanos, aquí Pedro está diciendo, y libró al justo Lot. Fíjense, hermanos, lo que nos enseñó Pedro en la primera carta, en el capítulo 4, verso 17 y verso 18. Eso ya lo estuvimos viendo. Le voy a pedir al hermano Raúl si me hace favor de darle lectura. El micrófono, hermano. Ahora sí. De que el juicio comienza por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Gracias, hermano. Se escuchó muy bajito. Lo voy a leer nuevamente. ¿Por qué es tiempo que el juicio de Dios que el juicio comience por la casa de Dios? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y el verso 18, hermanos, nos hace reflexionar mucho acerca de lo que está enseñando Pedro aquí. Dice, y libró al justo Lot. Y dice el verso 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos, fue difícil, fue complicado para Lot, porque Lot también tuvo que analizar su vida. Y pareciera, hermanos, que Dios andaba ahí apurando a Lot para que hiciera la voluntad de Dios. Apúrate, por favor. Sal de la ciudad. Toma tu familia y llévatela. Sí, Lot hizo cosas buenas, pero fue complicado también, hermanos, para Lot. Perdió a su mujer. Le dijo Dios, salgan de la ciudad, no miren para atrás. Y la mujer volteó. Y al momento, hermanos, quedó como una estatua de piedra. Hermano, Dios está advirtiendo. Dios da lo que quiere que hagamos. La advertencia, la sentencia aquí es que cuidemos nosotros la fidelidad de la palabra. Que no dejemos que se pervierta el evangelio y que estemos atentos, hermanos, a esa palabra. Fíjense, Efesios, hermanos, 5:11, Pablo hace esta advertencia. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino, más bien, reprendedlas. Hoy, hermanos, nosotros estamos rodeados, como dijo Pablo allá en Filipenses, de una generación maligna y perversa. Hoy nosotros, hermanos, estamos en medio de un mundo oscuro que está en tinieblas, porque sus ojos están cegados a la voluntad de Dios. No les ha resplandecido la luz de la gloria del Evangelio de Cristo.
Y nosotros, hermanos, como cristianos, pareciera ser que estamos luchando porque nuestra luz no se apague. Es ahí, hermanos, donde entendemos que el cristiano debe ser luz, donde debemos nosotros, hermanos, mostrar el evangelio. Y esa parte, hermanos, nos corresponde solamente a nosotros. No dejarnos gobernar por el mundo, no dejarnos llevar por el mundo. Y nosotros, hermanos, debemos marcar una diferencia como hombres y mujeres que practican la justicia. Porque, hermanos, si no practicamos la justicia, Pedro ya mencionó que el justo todavía le es difícil llegar a salvarse. Y si nos dejamos llevar por el mundo, hermanos, olvidándonos de Dios, de su palabra, de su voluntad, vamos a quedar con el impío y el pecador. Y sabemos el destino que Dios tiene reservado para todos aquellos que no le obedecen. Entonces, hermanos, la advertencia, la sentencia, pues, está dictaminada. ¿Cuál fue la justicia de Lot? En Génesis 19 podemos nosotros leer, hermanos, en los versículos del 1 al 3, nada más para que nos demos una idea. Le voy a dar lectura. Aquí tengo mi Biblia. Lo puse así, hermanos, por las cuestiones del espacio. Por ahí les puse la cita que vamos a leer. Génesis 19, de los versículos 1 al 3. Es la destrucción, tiene como título ahí en letra negrita, la destrucción de Sodoma y Gomorra. En el capítulo 18, hermanos, un capítulo que a mí me gusta mucho por Abraham, un hombre de fe, intercediendo, hermanos, por Sodoma y Gomorra, y le dice él en su palabra a Dios: Señor, tal vez hay ahí 50 justos, a lo mejor hay 45, tal vez hay 30, a lo mejor hay 20. Ya al último dice Abraham: Señor, ya comencé a hablar, a lo mejor nada más hay 10. ¿Se vas a destruir toda la ciudad? Y Dios le contesta: por amor a los justos que hay ahí, si hay 10, no la destruyo. Y hermanos, no se encontraron 10 personas justas en esa ciudad. Y pues ahí encontramos a Lot, que se consideró justo. Inmediatamente en el capítulo 19 nos dice la escritura: llegaron pues los ángeles a Sodoma, y a la caída de la tarde Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Y hermanos, si seguimos nosotros esa lectura hasta avanzar al verso número 7, vemos cómo los moradores de aquella ciudad llegaron a la puerta de Lot, tocaron, y lo que le pidieron a Lot, hermanos, fue algo que va completamente contra naturaleza, completamente en contra de la voluntad de Dios. Y Lot, hermanos, defendió a estos varones de Dios, a estos ángeles, a estos mensajeros, y por eso, hermanos, fue considerado como justo delante de Dios. Recuerden el capítulo 11 de Hebreos. Rahab, una ramera, como lo describe la escritura, está en ese capítulo, hermanos, de fe, hombres y mujeres de fe, por haber escondido a los espías, hermanos, por haber arriesgado su vida por una causa, hermanos, que glorifica a Dios. Los hermanos a los que Pedro les está escribiendo, que reciben esta carta, entienden que tal vez ellos se encuentran en el punto que están arriesgando su vida por seguir la palabra de Dios, y pueden llegar a ser considerados justos
delante de Dios. Es ahí, hermanos, donde vamos a tomar nosotros la decisión. ¿Qué estamos enfrentando en este momento? ¿Qué estamos viviendo en este momento? La situación, hermanos, que estamos enfrentando, ya más de un año de pandemia, las situaciones económicas tal vez no se pueden recuperar al 100%, con deudas, con problemas financieros, algunos con problemas de salud, problemas familiares, hermanos, todo lo que conlleva la vida. Pero vale la pena, hermanos, esforzarse por servir a Dios. ¿Qué importa que la gente de afuera, de alrededor, no quiera obedecer? Nos tache de locos como hablaron así de Noé. Que, hermanos, tal vez nosotros tengamos que andar apurándonos por hacer la voluntad de Dios, así como Lot. Pero, hermanos, Dios es certero, es seguro con lo que quiere. Y Él ya dictaminó qué es lo que quiere. Ahora nos corresponde a nosotros hacer su voluntad. Tal vez tengamos todo en contra, pero ahí se va a mostrar, hermanos, quién es justo delante de Dios. No de los hombres, delante de Dios. Y eso, hermanos, nos debe de animar a nosotros a esforzarnos, a seguir adelante, así como lo recibieron los hermanos de parte de Pedro cuando les llega esta carta. Así que, hermanos, adelante en nuestra vida espiritual. El verso 8, que ¿por qué es justo? Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Platicaba hace días con un hermano y me decía, ¿cómo te va en el trabajo? Y platicábamos ahí algunas cosas y le digo, pues lo normal, que cualquier trabajo secular, ¿verdad? Nos podemos decir, nos está yendo bien, tenemos el ingreso, pero pues a veces las compañías, a veces el entorno social, a veces la gente con la que uno se relaciona, pues no son temerosos de Dios. Y es ahí, hermanos, donde nosotros debemos mostrar que tememos a Dios, primero que nada, y hacer las cosas correctas. Cuidar nuestra vestimenta, cuidar nuestra conducta, nuestro vocabulario, nuestras acciones, hermanos. Todo lo que hagamos, hermanos, la gente lo va a estar observando. Y puede ser motivo de glorificar a Dios, o puede ser motivo, hermanos, de que seamos tropiezo y blasfemen en contra de la palabra. Dice aquí la escritura, hermanos, que Lot era justo y que moraba entre ellos y que cada día afligía su alma justa, viendo todo lo que ellos hacían. En lugar, hermanos, de mirar pasivamente la impiedad de los habitantes de Sodoma, Lot fue abrumado por toda la conducta de aquella gente. Llevó sobre él una carga cuando tuvo que oír aquellas terribles cosas que sucedían a su alrededor y escuchar lo que pedían los varones de esa ciudad cuando recibió a aquellos ángeles del Señor en su casa. Así que, hermanos, sabemos lo que Lot vivió y pues no es de sorprenderse lo que estamos viviendo hoy en día. No es algo para que nos espantemos, sino para que cuidemos nuestra conducta. Los lectores, hermanos de Pedro, aquellos que recibieron la carta, tenían que vivir en un mundo, hermanos, donde la crueldad, la sensualidad, la idolatría, era algo común, era el pan de cada día. Pero el mensaje que está dando Pedro, hermanos, es doble. Mientras Dios juzga al impío, también sabe librar a aquel que es fiel a su palabra, aquel que está siendo justo. Entonces ahí viene la elección nuestra. ¿En dónde quiero ir? ¿En qué bando quiero estar?
porque dejarse llevar por la corriente del mundo puede ser muy fácil o muy sencillo. Y apartarnos del camino de la verdad puede ser muy fácil. Cualquier pretexto, cualquier cosa. Y podemos llegar hasta justificarnos. No, si el hermano, yo lo vi, hizo esto, si en la iglesia hacen esto, hacen lo otro. Por eso la Escritura nos enseña. Pon tu mirada en Cristo, no en los hermanos. El mismo Señor Jesucristo no permitió que le llamaran maestro bueno, porque estaba en la condición de hombre, no porque no fuera bueno, porque estaba expuesto al error. Pongamos la mirada en Cristo, pongamos la mirada en Dios. Dios no se equivoca, Dios no miente. Cristo nunca pecó. Nosotros como seres humanos estamos expuestos al error. Así que, hermanos, a seguir adelante. Esta carta, hermanos, llegó como un bálsamo a aquellos cristianos que estaban sufriendo y pasándola mal. Llegó como un aliento, hermanos, para seguir adelante. Fue aire fresco para ellos. A pesar de todo lo que vivían, a pesar de todo lo que enfrentaban, ellos decidieron seguir adelante, hermanos. Son un ejemplo para nosotros también. Y pues vemos aquí, hermanos, a Lot, que aunque estaba ahí, vivía con ellos, no era parte de ellos. Hoy nosotros, hermanos, podemos decir que somos ciudadanos celestiales, nuestra ciudadanía está en los cielos y debemos comportarnos como tal. Verso número 9, perdón. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La palabra tentación, hermanos, que se menciona aquí, sabe librar el Señor de tentación, sugiere pruebas que los hermanos ya estaban viviendo, pruebas que nosotros tal vez estamos enfrentando. Noé enfrentó pruebas, hermanos, cuando en medio del pueblo cuyo corazón estaba continuamente en pecado. Lot enfrentó las pruebas cuando su alma fue atormentada por las iniquidades de todos aquellos moradores de Sodoma y de Gomorra. Y en cada caso, hermanos, que Pedro muestra aquí, Dios libró a los justos cuando vino la destrucción. Así que, hermanos, a practicar la justicia. Aquí el tema central es la justicia delante de Dios. Aquí el tema central, hermanos, es que no nos dejemos llevar por falsos maestros. Aquí el tema central, hermanos, es la salvación, es el juicio. Y todo esto Pedro lo está mostrando como un ejemplo. Un ejemplo para aquellos que estamos buscando las cosas celestiales y que tal vez estamos enfrentando algún tipo de problema, algún tipo de situación dura, adversa, que haga que nuestra fe se mengue, que nuestra fe se vea mermada y que podamos decir, ya no quiero ser cristiano, es más fácil, me voy al mundo. También, hermanos, este mensaje puede llegar a ser de recapacitación para aquellos que se han alejado y que puedan regresar ahora que hay oportunidad a hacer las cosas correctas delante de Dios, no delante de los hombres. La sociedad nos puede juzgar por todo, por cualquier cosa que hagamos mal. Pero Dios, hermanos, Dios nos puede perdonar. Si nos arrepentimos de corazón, dejamos el mal camino y volvemos al camino de verdad que Él tiene para nosotros, el cual es su palabra, el cual es el evangelio. Está hablando, hermanos, de que Noé tuvo que construir el arca. Invirtió mucho tiempo, invirtió esfuerzo, trabajo, cansancio. Aparte de eso, pregonaba justicia, predicaba a la gente. Aparte de eso, era padre. Aparte de eso, era esposo. Aparte de eso, hermanos, tenía que trabajar para salvarse. En el arca que construyó Noé fue en la que se salvó él y su familia.
Si estamos trabajando, hermanos, en nuestro cristianismo, es lo que nos va a salvar, hermanos. Hermanos, tenemos que trabajar en nuestra familia, en nuestros hijos, para poder salvarnos el día de mañana. Si no trabajamos desde este momento en nuestra vida espiritual con nuestra familia, tenemos el ejemplo de lo que le pasó a Noé. Lot, hermanos, ¿qué hizo? Recibió a los ángeles, se enfrentó a todo el pueblo, pero fue considerado por Dios justo. Así que, hermanos, debemos de trabajar y esforzarnos en las cosas de Dios. El autor de los Hebreos, hermanos, menciona algo bien fuerte, porque también mencionó Pedro, y sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así como sabe librar a los justos, también sabe reservar a los injustos, a los pecadores. Dice el autor de Hebreos, hermanos, en el capítulo 10, en el verso 26 y 27, porque si pecáremos, fíjense cómo dice, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Mateo, capítulo 7, 21 al 23, hablando acerca de los falsos maestros, hablando de aquellos que quieren hacer algo en el nombre del Señor y no están obedeciéndole. Esas son palabras del Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién puede entrar, Señor? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y fíjense cómo inicia el verso 22 diciendo, hay mucha gente, hermanos, queriendo hacer cosas, justificándose en la palabra de Dios, mal utilizándola, pervirtiendo esa palabra, torciéndola. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense la respuesta del Señor. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que, hermanos, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. El Señor tiene el poder, tiene la capacidad. Hay que dejarnos guiar por Él, hay que dejarnos guiar por su palabra, que el Santo Espíritu que ha puesto en nosotros, hermanos, nos guíe para hacer la voluntad de Dios. Porque así como sabe librarnos a nosotros de tentación, también sabe el Señor castigar a todos aquellos injustos y reservarlos para el día del juicio. Así que, hermanos, el verso número 10 nos da una gran enseñanza acerca de todos aquellos que no temen a Dios. Mayormente aquellos, ¿a quienes va a reservar para la condenación? Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal en contra de potestades superiores. Pero este verso número 10, hermanos, lo estaremos estudiando la próxima semana por cuestiones del tiempo. Espero que la clase, hermanos, haya quedado clara. Ahorita vamos a dejar unos minutos para preguntas, respuestas, comentarios de parte de ustedes. Yo espero, hermanos, que haya podido transmitir de la manera correcta y entendible para ustedes este mensaje. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes desde sus hogares. Saludos para todos aquellos que están conectados en Matamoros, en Tamaulipas, en San Luis, los de aquí de Cozumel. Dios los bendiga. Y si Dios nos da oportunidad, hermanos, el próximo viernes estaremos retomando Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 10 en adelante. Gracias por su atención, mis hermanos. Dios los bendiga. Dejo de compartir pantalla y en ese